si consideramos que una persona es delincuente y merece la máxima sanción, el único camino para ello, que presenta un Estado de Derecho y un mundo civilizado, luego de haber agotado muchas experiencias de autojusticia, justicia de propia mano, ajusticiamientos, linchamientos, juicios de Dios, etc., es que un ser humano solo es culpable y puede ser castigado en un juicio en el cual se respeten todas sus garantías. Sobre la base y el entendimiento que si no hay defensa eficaz, el proceso es nulo y por tanto no puede haber una legítima sanción. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día quisiera ahondar un poco más en un tema que es respecto al triste caso del afroamericano muerto a manos de la brutalidad policial en Estados Unidos, en donde yo hice un paralelismo con un caso muy sonado aquí en mi país, del cual ya tengo un video hecho explicando sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares, cómo es que se debe usar, cómo es que se debe tratar a un intervenido y a un detenido, que tiene diferencia, y es lo que voy a explicar de forma general aquí. En ambos casos, en el de George Floyd y en el del joven cacheteado aquí en mi país, en Perú, ambos se encuentran en una misma situación. Ambos han sido sujetos detenidos, ambos han sido sujetos intervenidos por la policía, los cuales han procedido a su detención. Hayan puesto o no resistencia es indiferente cuando ya se ha sometido al sujeto, cuando ya se lo tiene rendido. Entonces, para estas situaciones no es que el policía simplemente actúa por un mandato arbitrario que le dice su función. Le dicen, ya tú eres policía y tú puedes ir y acabar con la delincuencia y ya ve tú el método. No señores. Para todo lo que vean que sucede en un país, en un lugar, en una ciudad, existen reglas y todo está arreglado. Y las actuaciones que tienen las fuerzas policiales como órganos representantes del poder coercitivo del Estado, que desde siempre el tema en todas las formaciones de las democracias, de las repúblicas, ha sido siempre el tema de la regulación del poder. Entonces, en este tema tan sensible como es el poder, obviamente, tienen que tener una reglamentación que vaya acorde a los ideales de la nación que se está analizando. En Estados Unidos tienen sus reglamentaciones propias. En el tema de la intervención no me voy a meter porque ellos son mucho más brutales, obviamente. Pero ya en el tema del sujeto detenido, del sujeto rendido, ahí sí podemos aplicar la normativa internacional, las cuales están reguladas, entre otras muchas, en los pactos de Ginebra, las cuales yo hago extensivas a estos casos, aunque también están en los manuales policiales y militares aquí en el Perú, ¿no? En Estados Unidos no sé cuáles serán sus manuales. Pero menciono los pactos de Ginebra porque ahí, en la guerra, ellos regulan la guerra, que son casos mucho peores que los que estamos viviendo ahorita. O sea, si ahorita hablamos de excepción por temas sanitarios, bueno, la guerra es una excepción mucho mayor, ¿no? Entonces, en esos casos, ni siquiera ahí a un rendido se le puede maltratar o hacer burla, por ejemplo, pública a través de los medios de comunicación, porque también se le tiene que defender su honor, su dignidad, porque son seres humanos. Y este es el punto nuclear de la situación, porque que te vengan a detener no implica que uno es delincuente. Hay sospechas, bueno, ¿no? Hay denuncias o de repente puedo serlo, no se sabe, pero no implica que yo ya lo sea. Eso lo va a determinar un juez tras un juicio, dándome a mí la oportunidad de defenderme. Eso es vivir en un estado de derecho, en un estado democrático, en una república. No es que porque me vienen a detener simplemente yo soy delincuente. Y así me hayan visto 10 personas que yo he hecho tal cosa, de repente la sanción que yo merezca por lo que he hecho no es la que la gente cree. No es que por, no sé, robé algo, bueno, debo ir preso, bien, pero la gente, por ejemplo, puede considerar que me deben de matar, y no es que la gente simplemente lo considere, sino que esas consideraciones tienen que ir de la mano de una normativa acorde. Entonces no es que lo vamos a matar ahí mismo, sino que tiene que someterse la persona a un juicio, una valoración, y darle la oportunidad, aunque sea de defenderse, para que tras un juicio a esta persona se lo pueda finalmente eliminar. Entonces, señores, estas situaciones, este apoyo ferviente que las personas le dan al abuso policial por creer que una persona, ya por ser detenida o por, en el caso de la cachetada, haber salido a la calle en una situación que no se debía y haberse puesto, algunos dicen, faltoso, eso implica ya que el policía o militar, ya una vez rendido, va a tener que él asumir funciones de un juez y ejecutarlo sumariamente. Y en el caso del cacheteado no es que lo haya ejecutado, sino que dígame en el Código Penal dónde está siquiera la pena de maltrato físico. No existe esa pena, no hay. En nuestra sociedad no existe la pena de golpe, no existe esa pena. Entonces ni siquiera por ahí podría justificarse que el sujeto se le haya dado. Podríamos justificar si de repente lo ha recluido, pero eso es injustificable, pero me estoy poniendo en un extremo, porque sí existe la pena de reclusión, o lo haya puesto de repente a pintar la comisaría, que también es una pena, como es el trabajo social.
pero no existe la pena de golpe. Y si tú quieres que exista la pena de golpe, lucha porque esa norma se logre, porque se instaure la pena de golpe. Entonces la gente cuando salga a la calle ya va a salir que si sale va a haber pena de golpe, porque está en la norma. Y no solamente que te la va a dar un juez, sino también lucha porque, no sé, porque la dé el policía, ¿no? Eso me parece una burrada, pero si hay gente que lo quiere, pues sean civilizados, apoyen esas medidas para que se logren mediante un juicio justo, mediante la norma, para que todos estemos ya en respeto a un sistema legal. Esto es importante reflexionarlo, porque nuestro sistema de justicia sufre graves problemas. Si la gente se hace justicia hoy, en los puentes, en las carreteras, recurriendo a sicarios con ajusticiamientos, en una época en que nadie quiere resolver sus problemas con la justicia formal, vamos a nosotros a permitir responder al crimen organizado, a la corrupción, al delito en general. Vamos a atacar al delincuente que viola la ley, violando nosotros también la ley. No permitiría la supervivencia de una sociedad. Tenemos que exigir y luchar, incluso contracorriente, como ha sido siempre en mi caso, que la justicia en el mundo solo se alcanza a través del derecho. Y si hay casos concretos que demuestran que esto no funciona, eso no significa meterle una patada al derecho, meterle una patada al debido proceso, a las garantías y botarlas, para reemplazarlas ¿por quién o por qué? ¿Por la justicia mediática? ¿Por los grupos de poder? ¿Por los grupos de presión? ¿Por los clamores populares? No. Si el sistema falla, hay que mejorarlo. Hay que luchar porque sea mejor. Sobre todo, quienes creemos, repito, y vivimos y militamos en que el derecho sigue siendo el mejor camino para alcanzar justicia. Bueno, obviamente, todo sistema legal también tiene que estar acorde a los principios de una sociedad que están recogidas en su Constitución, y en este caso en la nuestra y en la de muchas otras, y en la legislación internacional, como ya lo mencionó el Pacto de Ginebra, no se justifica bajo ningún término que un policía, que un militar, que una persona X violente a un rendido. No se justifica, no. Eso es algo totalmente terrible. Da pie permitir que a un rendido, no solo impidiéndole que vaya a un juicio justo o que se le someta a un tratamiento regular de la ley, sino que también da pie a la tortura, da pie al escarmiento ejemplarizante. O sea, la norma ya queda relativizada. Nos volvemos a la época de Bambán con su garrote, donde la fuerza tiene la valía de todo, ¿no? Donde el que es el más fuerte tiene el poder. Y por eso es que yo también hilaba esto al autoritarismo cachaco, porque a las finales la gente ha perdido la confianza en la norma, entonces comienza a buscar caudillos. Ya no cree en el ordenamiento legal, sino que ya busca confrontar esta norma mediante la idealización de ciertos estereotipos de fuerza, de valentía a través de los militares, creyendo que ellos nos van a traer, no sé, la solución a todo, pero ignoran que ya hemos vivido periodos muy negros donde la ley no valía nada, donde los seres humanos no valían nada y donde la normativa se hacía simplemente a decisión de lo que pensaran estas personas. O sea, hay que diferenciar a la sociedad del delincuente. El delincuente arregla sus problemas como sea, por eso es delincuente. Pero una sociedad soluciona sus problemas cumpliendo las leyes. Y si las leyes no nos gustan, las cambiamos, pero no las violamos. Amigos, estamos reflexionando sobre ingresar al siglo XXI sin violencia, respetando los derechos humanos. Eso cuesta y duele, pero hay que hacerlo, porque somos una sociedad que vamos a 200 años de república, vivimos en el siglo XXI y por tanto tenemos que comportarnos como los peruanos que queremos ser en el siglo XXI. Muchas gracias. Y tampoco se trata de defender al cacheteado, no se trata de él, se trata de que estas medidas, cuando se relativizan las normas, se hacen extensivas a toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, póngase, nadie está libre, que salieron un día, no sé, a comprar algo y los detienen, y de repente el militar de turno, como sabe que la ley no vale nada, entonces considera que usted lo miró mal, que de repente con su postura, con su forma de moverse, está siendo altanero, está siendo un muy mal ejemplo para la sociedad, porque eso ya lo va a determinar él nada más, porque la ley o todos esos manuales que existen pues no le valen nada. Entonces él tiene todo el poder con su fusil en la mano, entonces él va a poder determinar cómo es que se te tiene que corregir. O así
ahí sea una mera valoración subjetiva propia, como ya no existe nada que lo limite, entonces lo va a hacer. Entonces te va a cachetear, te va a tirar al piso, te va a escupir, ¿no? Te va, no sé, a hacer lo que se le dé la gana, como ya ha sucedido muchas veces en las que la dignidad humana o el hecho de ser humano no valía nada. Y es un peligro que se extiende no solamente a ti, a todos. Entonces nadie está libre, por más justo que uno se crea, siempre existen errores. Y así no existan errores de uno, aunque seas empático por aquellas personas que sí cometen esos errores y que de repente salen un día y no merecen pues ser tratados como basura. Porque estamos hablando, les repito, no de delincuentes, porque un delincuente lo es tras una sentencia judicial. Eso es vivir en derecho, eso es vivir en un estado democrático, en una república, ¿bien? Sino que se trata de ciudadanos, Si existe una pena que se les tenga que imponer, eso lo va a determinar un juez, no lo va a determinar un cachaco al momento que lo está deteniendo. Ahora, ¿hay justificación tan siquiera moral de lo que realiza esta gente al abusar de un detenido, de un rendido? Pues no. En una democracia, en una república, la fuerza se justifica simplemente en el sentido en el que detengan, en el que aminoren o detengan un riesgo o una posible lesión, o también busquen detener esa lesión o lograr la solución del conflicto para asegurar la paz social en justicia. Pero cuando este peligro o esta lesión cuando esta posible lesión ya fue detenida, mitigada, cuando el desorden ya fue aminorado, en este caso, por ejemplo, una persona sale, ¿no? Existen grados de uso de la fuerza en el momento de la intervención del policía. Cuando ya se usó la fuerza para estos casos, para detener el desorden, cuando ya se usó la fuerza para poder evitar la lesión y eliminar el peligro, o para poder atrapar al causante de la lesión, entonces la fuerza ya no está justificada cuando, ya no existiendo este peligro o esta situación de caos, ya ha sido detenida. Porque la fuerza, señores, simplemente se justifica cuando las razones que la motivan realmente hacen que sea necesario este uso. No se trata de usar por usar, no se trata de ir por ahí golpeando gente, no. Es un uso excepcional. Se usa porque es necesario. Y cuando el sujeto ya está detenido o cuando el caos ya está totalmente mitigado, ya no hay ninguna razón para ir y usar la fuerza. Ya no hay sentido. Lo que buscan las fuerzas del orden al imponer su poder es lograr control para así asegurar la paz. Y si el control ya está logrado, al volver a usar la fuerza, lo que se está demostrando es de que en verdad ha perdido el control. Y esto, señores, no solamente también por el tema mismo, que estamos hablando de un ciudadano, de una persona que por lo cometido muy posiblemente pierda su libertad, y que si además se ha resistido, con mucha más razón va a estar recluido mucho más tiempo en prisión, como si fuese poco, ¿no? Puede ser que pierda su libertad, pero eso lo va a decidir un juez, no uno mismo en el momento de la intervención y la detención. No, lo vuelvo a repetir una vez más, una y mil veces, las que hagan falta. No se puede pretender hacer cumplir la ley incumpliendo la misma, porque lo único que se logra es relativizar estas normas y pues caer en la anomia social, donde ya pues como la ley no importa, es simplemente letra muerta, entonces nadie la cumple, ¿no? Qué chucha, ¿no? O sea, como si fuese poco que el delincuente no las cumpla, nosotros también como sociedad nos vamos a poner igual a su nivel. No es así. Para eso mejor, no sé, vivamos en el estado de naturaleza. O sea, es lo mismo, es volver a lo peor. Y eso es lo más peligroso, porque justamente salimos del estado de naturaleza para resistirnos al poder del poderoso, para ponerle límites a los fuertes, porque no todos en la sociedad son fuertes. La debilidad existe y es justamente una garantía para la mayoría que queremos vivir simplemente en paz y lejos del abuso de los poderosos, que existen todos estos límites y contrapesos. Entonces no se puede admitir pues no solo que no se cumpla la norma, sino que un poderoso abuse de un débil, que como vuelvo a repetir es un ciudadano hasta que no haya una sentencia por parte de un juez. Igual le ha pasado a George Floyd, quien ya ha intervenido, ya detenido, inmovilizado. Un policía pues le pone la rodilla en su cuello y lo ahoga y se muere. Era necesario, teniéndolo esposado, teniéndolo inmovilizado, considerando que él ni siquiera puso resistencia, era necesario. Se justifica la fuerza hasta ese punto. Eso se lo dejo, señores, a su decisión, a su libre interpretación, pero sean conscientes que tolerar esa clase de excesos por encima de la norma, por encima de los derechos fundamentales y por encima de las personas no nos va a llevar a ningún otro lugar más que al totalitarismo, a la ley de la selva, a la anomia social y a la desgracia como sociedad. Si quieren lograr cambios, háganlo mediante la ley, mediante la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales, porque eso implica vivir en una sociedad de derecho. Por eso es que Jhering en su gran libro dice: ten fe en el derecho. La fe en el derecho es el libro de Jhering. Y en el mandamiento de Couture, ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para alcanzar la justicia, como en el mejor instrumento para la convivencia humana,
como el único camino que garantiza unas libertades. Las libertades no pueden existir sin debido proceso.